Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Amados hermanos, este viernes la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, nos hace reflexionar sobre el mandamiento principal. Jesús, en su gran sabiduría, conociendo la Sagrada Escritura, anuncia lo que ya en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, los escribas conocían como el Shema Israel. Escucha, Israel. Escuchar siempre va a significar el abrir nuestro corazón, el hacer obra la palabra, el cumplimiento de esa palabra que se pronuncia, de esa palabra que se escucha. Por eso, hoy Jesús nos da a conocer claramente que el amor no solamente es un sentimiento. El amor se refiere a la acción y a la voluntad. Esto que Jesús dice a aquellos que le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús lo anuncia como el amor. El amor es el mandamiento más grande de la ley. Y lo dice claramente al final: en esto se resume toda la ley y los profetas. En amar a Dios, que es dueño de la vida, que es el autor de la vida, y amar al prójimo, a quien se le da la vida, a quien es, quien no gobierna, quien cuida ese don de la vida. Por eso el amor siempre va a hacer énfasis a algo sublime, que es la fidelidad. Y estos doctores de la ley y estos escribas deben darse cuenta que la fidelidad ya se anunciaba desde el libro del Éxodo, y también posteriormente se llevará a cabo bajo la normativa del Levítico. Por eso este texto del Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, nos anuncia tres elementos tan importantes dentro del cuerpo y la vida del hombre: el corazón, el alma y la mente. El corazón hace referencia a la voluntad. Recordemos claramente que nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros: ¿quién es el más grande de todos? Aquel que cumple la voluntad del Padre y es servidor de los demás. Nos habla también del elemento que nos une a la divinidad, que es el alma, y esto hace referencia a la vida. Por eso les decía que nosotros somos aquellos a quien Dios nos da la vida, pero no nos la da como pertenencia, nos la da para que nosotros la sepamos administrar, cuidar, que tengamos también esa fidelidad a cuidar lo que no es nuestro, sino que
se nos encarga, se nos encomienda. Y se nos da a conocer también la mente como el lugar en donde se generan todos aquellos pensamientos buenos, malos. Pero dice nuestro Señor Jesucristo que nosotros debemos siempre pensar en Dios. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que Él nos da a conocer todo lo que ha aprendido de su Padre. También por medio de la mente nosotros podemos enriquecernos, porque un pensamiento bueno, un pensamiento que está a favor de la ley de Dios, siempre da riqueza al hombre, no lo empobrece. Lo que empobrece al hombre es principalmente esos pensamientos malos. Así Jesús, por medio de anunciar la buena nueva, por medio de este nuevo mandamiento, de este principal mandamiento, lo unifica todo. Y recordemos claramente cómo Jesús dice: Padre, que ellos sean uno en mí, como yo soy uno en ti. Por lo tanto, debemos de comprender que para que cumplamos los mandamientos de Dios debemos de guardar la ley, pero no una ley bajo la tiranía, sino una ley conforme a la caridad. Ojalá que nosotros, bajo este criterio de vida que hoy nos presenta Jesús, nos comprometamos claramente a ver que de una manera correcta Dios nos invita a llevar a cabo una vida digna de ser sus hijos. El Señor nos bendiga a nosotros y nos ayude a elevar nuestra autoestima bajo la fuerza, el impulso del Espíritu Santo, cumpliendo los mandamientos de Dios y entregándonos a su santa voluntad. El Señor sea nuestra fuerza, el Señor sea nuestro guía.